El Príncipe por Maquiavelo. Clases de principados, formas de adquirirlos y gobernarlos. Capítulos 1 al 11. Las repúblicas y los principados. Los primeros capítulos están dedicados a las distintas clases de principados que hay y cómo pueden adquirirse. Los estados pueden ser repúblicas o principados y que pueden ser hereditarios cuando se transmiten a través del linaje o nuevos cuando se obtienen por herencia o conquista mediante las armas propias o las ajenas, por fortuna o por virtud. Principados hereditarios, nuevos o mixtos. Los principados hereditarios, así como los nuevos, precisan políticas de continuidad en lugar de cambios radicales que puedan trastornar la vida y costumbres de la población. En cambio, aquellos que denominan mixtos, que son nuevos pero que se anexan a un principado antiguo, implican tratos diferentes, acordes con las circunstancias políticas que intervinieron en su adquisición. Advierte sobre las dificultades de asumir el gobierno de un principado nuevo y avisa especialmente sobre la importancia de imponerse al grupo de poder anterior, de sofocar rebeliones, de manejar la política interna con cautela y eficacia. El poder absoluto o compartido. Existen dos formas esenciales de gobernar un principado según las circunstancias políticas, detentando el poder absoluto o administrándolo, conjuntamente con un grupo de varones de nobleza propia. Aconseja optar, de ser posible, por la primera de las opciones, detentar el poder absoluto, pues con la segunda, el príncipe ostentará una menor autoridad y deberá sofocar frecuentemente rebeliones internas. Sobre los estados que se regían por leyes propias. Analiza la forma en que se debe proceder en un estado que, antes de su conquista, se gobernaba por leyes propias y enumera las dos opciones que tiene el gobernante: destruirlo, radicarse en él o mantener las leyes y costumbres anteriores, pero obligándolo a pagar tributos y ser gobernado por un grupo leal al príncipe. Sin embargo, este tipo de estados o ciudades tienen un gran orgullo por su libertad, razón por la cual siempre estarán dispuestos a levantarse para reconquistarla. Así pues, la única opción segura que tiene el príncipe para mantener el poder es arrasarlo y dispersar a la población. Sobre adquisición de principados con armas propias o ajenas. Según Maquiavelo, existen dos formas de adquirir los principados: con las armas propias. Si bien estos principados son más difíciles de adquirir, son a la larga más fáciles de mantener siempre y cuando se disponga de las suficientes fuerzas, o con virtud o con las armas y la fortuna de otros. Aunque resultan muy fáciles de obtener, son al contrario difíciles de mantener, pues se depende de un conjunto de factores que lo condicionan. Un buen y mal uso de la crueldad. El uso de la crueldad y la forma en que ésta debe ser aplicada sostiene que es bien usada si se cometen todos los crímenes al principio, lo que permite que luego, poco a poco, se pueda empezar a otorgar beneficios a los súbditos para hacerlos olvidar las ofensas recibidas previamente. La crueldad es mal usada cuando no son cometidas todas en un inicio, lo que fuerza a que deban seguir cometiéndose en lo sucesivo, lo que le atrae la enemistad del pueblo y conduce al príncipe al fracaso. Otros tipos de principados, como lo son el civil y el eclesiástico, el primero, el civil, se obtiene con el favor de los ciudadanos, de los poderosos o del pueblo. Para él se requiere sobre todo de astucia política, principalmente para mantener al pueblo del lado del príncipe. El segundo, el eclesiástico, por su parte, es bastante difícil de adquirir en un principio, pero luego es muy fácil de mantener, puesto que se apoya en las leyes de la religión. Clases de milicias y cómo lidiar con ellas. Capítulos del 12 al 14. Sobre la forma de medir las fuerzas de los principados. La forma en que han de ser medidas las fuerzas de los diferentes principados. En ese sentido, lo principal, comenta, es si el príncipe es capaz de valerse por sí mismo o no.
Tener hombres, dinero y un ejército adecuado lo calificarían como capaz. En cambio, si no posee ninguno de estos elementos, entonces deberá refugiarse tras sus murallas y resistir los ataques enemigos. Sobre el ejército. El ejército y los soldados que el príncipe debe tener a su disposición afirma que estos pueden ser de 3 tipos: propio, auxiliar y mixto. Advierte sobre los soldados mercenarios que luchan por dinero y no por lealtad. Desaconseja los soldados auxiliares que pertenecen a otro príncipe, al cual deben su fidelidad, e indica que lo idóneo será tener un ejército propio, que solo al príncipe deba su lealtad. También refiere la importancia de que el príncipe se ocupe de la guerra, que es tarea fundamental en el Estado, que ni siquiera en tiempos de paz debe abandonarse, pues, advierte, un príncipe que no es hábil en los artes de la guerra será despreciado por el pueblo. Sobre la forma de actuar y comportarse del príncipe. Capítulos del 15 al 20. Sobre lo que hace que un príncipe sea alabado o censurado. Aborda la forma en que ha de conducirse el príncipe en función de las circunstancias y de las consecuencias de sus acciones y decisiones. Refiere las cosas que hacen que sea alabado o censurado y aconseja en ese sentido guiarse siempre por la realidad en lugar de perseguir utopías irreales, ya que para mantener el poder lo importante no es seguir la moral, sino hacer lo que sea necesario para la conservación del Estado. La generosidad y la avaricia. La generosidad y la avaricia, consideraciones sobre cuál es más conveniente. La primera, por un lado, suele ser tenida por buena, pero a la larga resulta perjudicial, pues para mantener esta reputación, el príncipe habrá de gastar todo su patrimonio. En cambio, si opta por la avaricia, entonces también podrá ahorrarle impuestos al pueblo, lo cual ayudará en momentos decisivos a financiar empresas y ganar guerras, de modo que acabará por ser amado por la mayoría. La crueldad y la compasión. Un aspecto central en la administración de la justicia del príncipe es el asunto de la crueldad y la compasión. La compasión, que es una virtud apreciada, puede llevar con el tiempo a verse obligado a la crueldad. A la crueldad, por su parte, la considera más efectiva que la compasión, siempre y cuando sea bien administrada. Mucha crueldad aplicada al principio ahorra crueldades futuras, mientras que si prefiere ser compasivo en un inicio, es posible que se tengan que cometer más y más crueldades para conservar el Estado. Sobre ser amado o temido. Ser amado y temido simultáneamente, pero entre uno y otro, es mejor ser temido. El amor depende de la voluntad de los hombres y el temor de la voluntad del príncipe. Un príncipe prudente debe apoyarse en lo suyo, no en lo ajeno, pero al evitar el odio, se disminuyen las posibilidades de ser destronado. Sobre el león y el zorro, alegoría. Con relación a la forma de conducirse en los asuntos del Estado, aconseja poseer la fuerza y la cautela al mismo tiempo, como el león y el zorro. El león no sabe evitar las trampas, mientras que el zorro no sabe cómo defenderse de los lobos. Por ello, el príncipe debe ser capaz de evitar las trampas como el zorro, pero también de aterrorizar a los lobos como el león. Sobre las virtudes y el poder. Sobre la importancia de las virtudes en el ejercicio del poder, poseerlas es bueno, pero es más importante aparentarlas. De hecho, afirma que no toda virtud es buena para el poder y que, en todo caso, la mayoría de la gente solo juzga por las apariencias y los resultados. De ahí que se atribuya a Maquiavelo la frase, el fin justifica los medios, aunque no la exprese con esas mismas palabras. Sobre ser odiado o menospreciado. Los únicos defectos que deben evitarse son el ser menospreciado y odiado, pues son esos los defectos que pueden llevar a que el pueblo, los nobles o los soldados puedan ir contra su propio príncipe. Sobre las fortalezas. Discurre sobre la utilidad de armar o desarmar a los súbditos y sobre la eficacia de las fortalezas, que solo son útiles cuando se teme más al propio pueblo que a los invasores. Sobre la forma de conducirse para ser amado por el pueblo. Explica que el príncipe debe conducirse de cierta manera para ser estimado y admirado por su pueblo, los nobles y el ejército,
Para ello, aconseja el acometimiento de grandes empresas en un manejo adecuado de la política interna y realizar premiaciones o castigos que sirvan de ejemplos para sus súbditos. La elección de secretarios, capítulos del 22 al 23. Los criterios que debe seguir el príncipe a la hora de elegir a sus secretarios o ministros, que serán el cuerpo de ayudantes y consejeros más cercanos y que, por lo mismo, han de ser los más fieles, los que pongan por encima de sus intereses personales al príncipe y el Estado. En esa misma línea, recomienda más adelante huir de los aduladores porque no dicen la verdad. Sobre la fortuna, capítulo 25. No todo debe dejarse a manos de la fortuna, sino que hay que estar preparado para las adversidades de tal modo que se les pueda hacer frente. Las causas de la pérdida de Italia y la importancia de recuperarla. Capítulos del 24 al 26. En los capítulos finales hace un balance sobre las causas por las cuales los príncipes de Italia han perdido sus estados y enumera entre ellas carencia de ejércitos, mala relación con el pueblo, así como falta de previsión y de decisión al actuar. Por todo lo anterior, cierra la obra exhortando al príncipe, en este caso Lorenzo de Medici, a quien va dirigida la obra, a liderar Italia, liberarla de los bárbaros, es decir, de los extranjeros.